Rose, dorado, más cabello, más poder. ¿Qué onda? Los saludo una vez más por suerte y con un nuevo loco tema. Goku Black. Uno de los villanos más fuertes que han surgido en Dragon Ball, todo esto, a base de la ambición de Zamasu por querer hacer justicia por sus propios méritos. Goku Black, a pesar de mostrarse limitado al comienzo con tan solo el Super Saiyajin, tuvo un incremento anormal de poder consiguiendo el Super Saiyajin Rose de un momento a otro, algo que parecería una locura, pero analizado a detalle, no tanto. Algunos recordarán que hace tiempo hice un video titulado ¿Cómo sería Dragon Ball AF actualmente?, en el que mencionaba que a decisión de la audiencia me enfocaría en cada uno de los personajes de Super, teniendo conocimiento de ambas cosas. El objetivo es mostrar el nivel máximo que podrían alcanzar los personajes de Super en este loco mundo de AF. En Dragon Ball AF existen villanos ultrapoderosos que van desde lo fantástico hasta lo inimaginable, transformaciones que mientras más cabello y más cola, más fuertes son. Comenzando con todo esto, vamos a tomar de base al Goku Black de la última fase de la saga de Trunks, antes de que se terminara fusionando con Zamasu. Goku Black tiene una herramienta realmente útil, la cual se desconoce por completo en todo Dragon Ball AF, y eso, aunque las esferas del dragón en AF tienen una función loquísima, las super esferas siguen siendo superiores, dependiendo el tipo de historia. En el video anterior les hablé de la versión más poderosa que existió del Super Saiyajin 5, así que nos vamos a enfocar en esa versión para hacer estos videos. Black en el mundo loco de AF no tendría las cosas nada sencillas, tendría que enfrentarse desde un villano con un poder similar al del Super Saiyajin 5, hasta guerreros con ki ilimitado y técnicas a nivel universal. Pongamos obstáculos para ver si Black sería lo suficientemente capaz de superarlas todas, o por lo menos, la mayoría. Al tener bajo su poder el anillo del tiempo, Black podría utilizar las super esferas, pero eso no es todo, ya que al ser Zamasu, tiene el conocimiento de Zuno, por lo que podría recurrir a preguntarle absolutamente todo sobre el loco mundo que es AF. Al final de todo, Toriyama implementó lo de los 12 universos y esas cosas, por lo que se añadirían automáticamente sin siquiera conocerse por los mortales. Black estaría más preparado que los mismos obstáculos que se encuentran en Dragon Ball AF. A la vez, gracias al conocer prácticamente todo, ameritaría el saber sobre el Goku de dicho mundo paralelo creado a base de fantasías, y de una transformación cuyo ki es infinito, automáticamente considerando las locas ideas que se daban en AF, Black podría, gracias a las super esferas del dragón, ser un sujeto prácticamente invencible con un poder abismal el cual ni los mismos seguidores de AF en su momento llegaron a crear. Siguiendo las lógicas de AF, prácticamente Goku Black tendría las transformaciones más poderosas, es decir, el Super Saiyajin 4 y 5, siendo que son transformaciones imposibles para alguien como él, o por lo menos, una transformación como el Super Saiyajin Rose variante. Zaiko sin duda alguna se encuentra por debajo del poder de dicho Super Saiyajin 5 en AF, por lo menos en la versión tomada para estos videos. Ante un Super Saiyajin Rose, Zaiko quedaría hecho pedazos en su forma base, y solo con su transformación podría intentar hacer algo en contra de nuestro protagonista del video. Desafortunadamente, el Super Saiyajin Rose es un punto y aparte a las variantes del Super Saiyajin, por lo que sí o sí, desaparecería sin mucha dificultad ante Black. El potencial de Black en Dragon Ball AF con todas sus dos herramientas y conocimientos lo conseguirían poner por los cielos de poder. El Super Saiyajin Rose 2 bastaría para acabar con villanos como Evil Goku o incluso el Super Saiyajin 5 dominado. Y esas ya son palabras mayores, ya que ambos son verdaderos monstruos. Pero eso no es todo, ya que con el potencial que Black podría tener en AF gracias a Zuno y las super esferas sería prácticamente ilimitado. Como Zuno lo sabe todo, villanos como Karato e incluso el Ángel Z desaparecerían antes de que pudieran conseguir hacer algo mínimo. Black no es la especie de sujeto que desee la muerte de alguien, prefiere hacerlo con sus propias manos, por lo que iría uno por uno antes de que ellos llegaran. Claro que teniendo bajo su control semejante poder lleno de locura a nivel AF, nadie sería capaz de hacerle frente. Las variantes del Super Saiyajin Rose son imposibles, pero no en AF, y gracias a las locuras brutales que ahí existen, con las esferas del dragón Black sería imparable. El potencial máximo de Black simplemente no tendría límites, solo si se usan las super esferas del dragón, y todo gracias a que Toriyama involucró una transformación más allá del Super Saiyajin Dios, que a la vez, incluye variaciones para las locas visiones de los fans.
El conseguir el Super Saiyajin Rose 2, 3 e incluso 4, serían un regalo otorgado por el loco mundo de Aether y las esferas creadas por Zarama. Pero hasta eso, tanto poder podría causar un problema en Black a partir del Super Saiyajin 5, ya que de por sí esa transformación consume un poder colosal de poder. Tener tanto poder convertiría el cuerpo de Black en una bomba de tiempo, por lo que no podría ser capaz de mantener por mucho tiempo las transformaciones. Si bien es cierto lo que dije de que el potencial de Black no tendría límites, habrían dos caminos, con las super esferas deseos locos del dragón, o por el camino sin ellas. Los personajes de Aether no tienen ni idea de que existen dichas esferas, ni mucho menos un tipo llamado Zuno, y hasta eso, las esferas de la Tierra tienen sus límites. Sí, Black podría tener todas las transformaciones locas de Aether, absolutamente todas sin excepción, llegando a la más loca y drogada de todas, que es el Super Saiyajin infinito, y hasta en versión Rose, pero con el deseo de que desaparezca la limitación de energía. De otro modo es imposible. Aún así abramos los dos caminos del potencial máximo de Black en Dragon Ball Aether. Primero, la del deseo de limitación. Con esto hecho realidad, Black sin ningún esfuerzo se convertiría en el ser supremo jamás creado, capaz de enfrentarse a todos, y repito, todos los villanos y héroes que existen en Dragon Ball Aether. Incluso mencionando que Black, al hacerse de todas las transformaciones, también tendría bajo su control las transformaciones Mystic que consiguen Goku y Vegeta para enfrentar al monstruo Takana. Por dicho lado, Black sería imparable, nadie sería capaz de enfrentarlo sin ser pulverizado incluso hasta de un solo golpe. 2. Vamos a las limitaciones sin los deseos de las super esferas sobre la limitación de poder. Black no sería capaz de llegar más allá de un Super Saiyajin Rose o Super Saiyajin 5. El Super Saiyajin 5 es una transformación que necesita al principio una colosal cantidad de poder, que sí, puede ser controlada, pero combinarla con el Rose sería convertirse en una bomba humana. Sería decidir entre el Super Saiyajin Rose o el Super Saiyajin 5 y sus variantes, las cuales tienen sus límites y no todas serían controladas por Black. De hecho, aunque Black consiguiera por medio de deseo el Super Saiyajin 6, el Ki lo rechazaría causándole desventajas en lugar de ventajas, ya que dicho poder se concede a base de todos los Kaiosamas y para ello se necesita un propósito definido. Ante esto, Black no sería capaz de derrotar siquiera a Goku Super Saiyajin 6. Black Super Saiyajin Rose sería aplastado por Goku Super Saiyajin 7 en caso de querer enfrentarlo, pero se mantendría en pelea contra la sexta fase unos momentos decentes. Recuerden que se está considerando la versión donde se habla del Super Saiyajin 5 con Ki infinito, en versiones extras como la de Toible o Young Jiji, Black arrasaría sin mucho problema. Llegando a sus límites máximos, podría asimilarse al Super Saiyajin 6 o el Super Saiyajin 5 a sus capacidades máximas. Si bien es cierto que Dragon Ball Aether contaba con algunas historias entretenidas, la ideología en sí del mismo Aether aspiraba a niveles inimaginables, a punto que son absurdos. Las transformaciones son algo que se caracterizaba mucho en Dragon Ball Aether, aunque de cierto nivel pasaban a cosas fuera de lo normal, consiguiendo ganarse el hate de muchísimos, todo esto por el simple hecho de que existen demasiadas transformaciones del Super Saiyajin, pero todo eso ya lo veremos en su momento. En Dragon Ball Super dichas transformaciones variantes del Blue son imposibles, pero en Aether tenían un dicho, tus sueños se harán realidad. Y aquí lo tienen, después de mucho tiempo hago el primer video sobre esto de los personajes de Super en Aether. Ahora yo les dejaré una encuesta en la que ustedes elegirán quién quieren que sea el siguiente en ser analizado por su poder en el mundo loco de Dragon Ball Aether. Black, dependiendo sus movimientos, podría convertirse en el ser supremo invencible, o un guerrero limitado por tanto poder. Los personajes de Super son bastante poderosos, pero en este caso con Goku Black, su límite llegaría hasta cierto punto, lo cual no le dejaría avanzar, a menos que se aplicara una de las tantas locas ideas de los fans que escribían sus historias, colocándole a Black mágicamente el deseo que le impida la limitación. Hipotéticamente, con su poder como Super Saiyajin 5 seguiría por debajo de los dioses destructores de Super, pero con las absurdas ideas de los deseos, sería imparable a excepción de una pequeña cosa que ya deben tener en mente. Próximamente comenzaré a contarles la historia completa de Dragon Ball Aether, la cual dejé inconclusa en el primer video que hice en este canal, así que estén atentos. Saludos a todos, se despide su amigo Majin Gokuable.